El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos muestra cómo Jesucristo elige tener un nuevo pueblo, una nueva comunidad. En el Antiguo Testamento, Dios tenía su comunidad, su pueblo. Y esto, Dios Padre, se manifiesta en el Antiguo Testamento. Dios Hijo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Jesús se encarna, se hace hombre, pero viene así se llama, a hacer un Nuevo Testamento, nuevo. Pero toma el modelo del Antiguo. Por ejemplo, en el Antiguo Dios tenía un pueblo. Jesucristo quiere hacerse un pueblo. Una congregación tenía. Jesucristo quiere una congregación. Pero ¿cuál es lo curioso? Que Jesucristo le pone otro nombre. Si en el Antiguo Testamento a ese pueblo, que era solamente el pueblo de Israel, le llamaban simplemente así la comunidad, ahora Jesucristo a esa comunidad, a esa congregación que Él va a fundar en el Nuevo Testamento, ya no le llama comunidad simplemente, ya no le llama pueblo de Dios simplemente, le da un matiz muy importante para diferenciarlo del Antiguo Testamento, lo llama iglesia, congregación, pueblo de Dios. Pero ¿por qué la diferencia? ¿Por qué no lo sigue llamando como antes, el pueblo de Dios simplemente, o una simple congregación? ¿Por qué ahora lo llama iglesia? Porque resulta que en el Antiguo Testamento ya existía una comunidad, pero era un solo pueblo. Los demás pueblos eran paganos. Solo el pueblo creyente, el elegido de Dios, era el pueblo de Israel. Jesucristo viene y quiere un pueblo entero, una comunidad entera, unir los dos pueblos en uno. Entonces, a ese nuevo pueblo ya no lo llama pueblo de Dios, lo llama
iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante, a mí me gusta, antes de entrar al Evangelio, para mostrarle a ustedes por qué se le cambia el nombre. Ya era el pueblo de Israel o simplemente un pueblo, ahora ya no se le llama el pueblo de Israel, ahora ya no se le llama simplemente un pueblo, se le llama iglesia. ¿Por qué? Vamos a escuchar. 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros, que éramos del pueblo pagano, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, lejanos de la ciudadanía del pueblo de Israel. No pertenecíamos al pueblo de Israel. La única comunidad que pertenecía a Dios era el pueblo de Israel. Los demás no pertenecíamos al pueblo de Israel. Lejanos de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y la lupa mía no me la trajeron, no? ¿No me trajeron la lupa? ¿Por qué? No hay. Sin esperanza y sin Dios. Pongan cuidado a lo que sigue. Pero ahora en Cristo. Aquí está. Vean la importancia de la venida de Cristo. Nuevo Testamento. Otra vez. Pero ahora en Cristo. ¿Escucharon? Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, muy lejos, porque no éramos del pueblo de Israel. Ustedes son venezolanos y yo también. No éramos del pueblo de Israel. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora Cristo nos ha hecho cercanos gracias a su sangre. ¿Qué tan cercano? ¿Qué tan cercano? Vamos a escuchar. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos. Aquí está el secreto. De ambos pueblos, vean que había dos pueblos. El pueblo pagano, que era todos los demás pueblos que no era el pueblo de Israel. Y el pueblo elegido por Dios, que era el pueblo de Israel. Así estaban en dos grupos. El grupo pagano y el grupo de Israel, creyente. Y nosotros pertenecíamos al pueblo pagano. No teníamos Dios, no teníamos la salvación, estábamos alejados. Pero viene Cristo, derrama su sangre y hace de los dos pueblos uno solo. Pongan cuidado, otra vez. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí está. De ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué significa que de ambos pueblos hizo uno? Que ahora todos los pueblos van a formar parte de la gran familia de los hijos de Dios. De los dos pueblos hizo uno. Entonces significa un pueblo universal. Significa un pueblo católico. Ahí es donde los protestantes nunca son capaces de comprender por qué la iglesia de Cristo es católica. Un día hablaba con un protestante y le dije, para usted, le hago una pregunta, para usted, ¿Dios es católico o no es católico? Y de una, sin pensarlo, me dijo, no, Dios no es católico. Le dije, segunda pregunta, ¿sabe lo que significa católico? Dijo, sí. Le dije, ¿qué significa? Dijo, universal. Le dije, ¿y Dios es universal o no? Dijo, bueno, sí, Dios es universal, Dios es católico. Pero no quería decirlo. El protestante no sabe lo que significa católico. Católico significa que antes era un pueblo, en el Antiguo Testamento era un pueblo solamente llamado el pueblo de Israel. Pero cuando viene Cristo, une todas las naciones en una sola iglesia. Entonces la iglesia que funda Cristo, ahorita lo vamos a ver cuando la funda, es católica, universal. El protestante dice, pero es que la palabra católica yo no la encuentro en la Biblia. Eso es verdad, la palabra católica no se encuentra en la Biblia, porque es un sinónimo de universal, es un sinónimo de todos los pueblos, es un sinónimo de todas las naciones.
Y usted puede llamar a una silla, la puede llamar silla, la puede llamar asiento, la puede llamar como usted le quiera llamar. Pero es lo mismo, pero la ignorancia es atrevida. El protestante que es ignorante no sabe qué significa católico. Y cuando la Biblia entonces presenta que todos los pueblos los unió en uno solo, eso se llama católico. Dios es católico, Cristo es católico, o sea, Cristo derramó su sangre por todo el mundo, eso significa católico, universal, pero la ignorancia es atrevida. Y sigue. Derribando la pared intermedia de separación. Derrumbó la pared intermedia. Ya no hay separación, todos en un mismo saco. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Listo. De los dos, un solo y nuevo hombre. Sigue. Haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos, la palabra cuerpo me importa. A ambos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Colosenses 1:18. En un solo cuerpo. A ambos los unió en un solo cuerpo. ¿Y qué dice Pablo que es el cuerpo? ¿El cuerpo qué será? Porque los dos, dice Pablo, a los dos lo unió en un solo cuerpo. ¿Y qué entiende Pablo por cuerpo? Vamos a ver. Y Él es la cabeza del cuerpo. Aquí está el cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. A los dos pueblos los unió en un solo cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? Que es la iglesia. Listo. Todos los pueblos los unió en uno solo, en un solo cuerpo. Y a ese cuerpo lo llamó iglesia. Y Él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Ahora veamos que en esa iglesia, si es un cuerpo, si es una comunidad, debe haber alguien que la gobierne. Debe haber alguien que la gobierne. En el Antiguo Testamento, el pueblo lo gobernaba un rey. El rey, cuando no estaba, cuando él se iba, él dejaba un mayordomo encargado de ese pueblo. Ustedes y yo sabemos que según la Biblia, Cristo es el rey. Él es el encargado del pueblo. Pero cuando el rey se iba, dejaba el cargo en manos de otra persona que se llamaba mayordomo en el Antiguo Testamento. Y el mayordomo gobernaba como si fuera el rey. Le daba la autoridad, le daba el poder. Y entonces todo el pueblo lo tenía que considerar como un papá. Eso era en el Antiguo Testamento. Todos los súbditos del rey consideraban a ese hombre como un papá y el rey le daba las llaves para que el pueblo se diera cuenta que tenían que obedecerle a ese papá. Eso está en Isaías, la primera lectura. Isaías 20, 22, Isaías 22, 20, perdón. Isaías 20, ¿cómo es? Isaías 22, 20 al 22. Capítulo 22, versículo 20 al versículo 22. Vamos a ver cómo el rey le daba al mayordomo, le daba el poder, lo nombraba papá de todo el pueblo, todos los súbditos, todos los habitantes tenían que mirarlo como papá, y luego el rey le daba las llaves. Lo que él abriera, nadie lo podía cerrar, lo que él cerrara, nadie lo podía abrir. Escúchenlo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Tu potestad, su poder.
Vamos a ver, cuando Él le entregue el poder, la potestad, ¿cómo lo tiene que ver el pueblo? Ponga cuidado. Y será padre al morador de Jerusalén. ¿Cómo lo va a ver la gente? ¿Otra vez? Y será padre. Y será padre. ¿Para quién será el padre? Al morador de Jerusalén. Al que mora en Jerusalén. Y a la casa de Judá. Y a la que mora en Judá. O sea, los súbditos del rey, los que moran en Jerusalén y en Judá, que están sometidos al rey, lo tendrán que ver como padre, porque es una comunidad donde debe haber un jefe, un encargado. La comunidad no puede marchar sola, debe haber un papá, los nombrarán padre, lo mirarán como padre. ¿Y por qué lo nombrarán como padre? Vean, porque el rey le va a dar las llaves, ponga cuidado. Y pondré la llave de la casa de David. ¿Por qué lo van a nombrar papá, padre? Porque él tendrá las llaves, otra vez. Y pondré la llave de la casa de David. La casa de David significa el reino de David, lo que gobierna, la familia de David. Lo que gobernaba el rey era una familia. ¿Por qué lo llaman papá? La casa era la familia. La casa no significa simplemente las paredes. La casa simboliza la familia. Estará encargado, por eso la llave, estará encargado de la familia. Y la familia lo llamará padre. Y tiene la potestad. ¿Qué potestad tiene? Sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. ¿Por qué nadie cerrará? Porque él es el papá. Y cuando el papá cierra la puerta, nadie debe abrirla. Cerrará y nadie abrirá. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. O sea, en la casa hay alguien que tiene la autoridad, es el mayordomo, es el que el rey dejó encargado con las llaves y todos lo tienen que llamar papá, le tienen que obedecer. Eso era en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Nuevo Testamento, viene Cristo y ya quita la pared que los dividía y mete todos los pueblos en un solo cuerpo, y a ese cuerpo lo llama iglesia, congregación, gran congregación, y es universal, entonces es católica, iglesia católica, que significa que es un Dios de todos los pueblos, que ya no es de un solo pueblo, pero Dios es el rey y Dios deja un encargado. ¿Y cómo sabemos que deja un encargado? Le da las llaves igual como cualquier rey. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Como lo hacía el rey de Israel, igualito. Entonces Cristo es el rey de Israel y deja a su mayordomo, que es Pedro. Ya lo van a ver. ¿Y por qué? La pregunta de los protestantes. ¿Y por qué donde dice en la Biblia que Pedro es el primer papa? ¿Saben lo que significa papa? Los protestantes dicen, pues un bulto de papa, de esos que arrancan allá en el pregonero. La ignorancia es atrevida. Por no estudiar, por no indagar, por no investigar qué significa papa, ellos se quedan pensando que papa es lo que pelan las cocineras para echarle al caldo, las papas esas. No, papa significa papá, padre, jefe, encargado de la familia de Dios, el que va a gobernar la familia, el que va a mandar en la familia, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir porque ya papá cerró la puerta. ¿Me captan? Entonces por eso nosotros llamamos a Pedro Papa, porque Jesucristo le dio las llaves, Él es el Rey, Cristo, a Pedro le dio las llaves, lo nombró Papá, y todos los habitantes que tengan a Cristo por Rey, donde Cristo mande, donde Cristo gobierne como Rey, todos los súbditos de ese Rey, todos los que crean en ese Rey, todos los que amen a ese Rey, deben llamar al que Él les dé la llave, lo deben llamar Padre,
o sea, papa, papá, jefe, guía, encargado de la comunidad. Y por eso nosotros llamamos a Pedro, lo llamamos papa. ¿Y dónde aparece en la Biblia? Mateo capítulo, el evangelio de hoy, Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesucristo mismo funda la iglesia, nadie más la funda. Acuérdense que antes no existía la iglesia, era una comunidad, un pueblo, el pueblo de Israel. Ahora Cristo le da el matiz de iglesia, pero no una iglesia pequeñita, una iglesia católica, universal, donde entran todos los pueblos. Entonces, y a Pedro le da las llaves. Pongan cuidado, cuando nombra a Pedro papa, nombra la iglesia y a Pedro lo nombra papa, jefe encargado, y le da las llaves. Pongan cuidado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primer dato, mi iglesia. La iglesia no existía. Por eso dice Cristo, edificaré mi iglesia. Él es el que funda la iglesia. Antes existía un pueblo llamado el pueblo de Israel, pero no existía una iglesia. Jesucristo ahora funda una iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que el mundo entero sepa que Cristo fundó una iglesia. ¿Otra vez? Edificaré mi iglesia. Subrayen la palabra, esa palabrita chiquitica. Mi. Mi tiene su característica. Mi iglesia significa varias cosas. Mi iglesia significa la iglesia mía de yo, la que me pertenece a mí, la que yo fundé. O sea que la iglesia de Cristo no la va a fundar nadie. Por eso a mí me da risa cuando viene Petronilo y funda la iglesia de Cristo. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Mateo 16, 18 dice que nadie va a fundar la iglesia, que ya Cristo fundó su iglesia. Por eso dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo no la va a fundar el pastor Petronilo, el pastor Pánfilo, o Petronila o Pánfila. No, señor. Ya la fundó Cristo. Por eso cuando viene un pastor y funda una nueva iglesia y dice que es la iglesia de Cristo, nosotros decimos, ese se la fumó verde. Está loco. Porque ya hay constancia en la Biblia, incluso en la Biblia Reina Valera, que Cristo ya fundó su propia iglesia. Nadie tiene permiso para fundar la iglesia de Cristo. Él mismo la fundó. Ahora, y entonces, por ejemplo, la iglesia que tenemos aquí cerquita, ¿esa iglesia la fundó Cristo? No, vaya, pregunten quién la fundó. Pero esa es la iglesia de Cristo. No, esa es la iglesia de Petronilo, que dice que es la iglesia que fundó Cristo. Pero no es la iglesia de Cristo. Sabemos quién la fundó, cuándo la fundó. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y la iglesia de Cristo? Que la iglesia católica fue fundada por Cristo. Hasta los celulares inteligentes, pregúntele a Siri. A Siri, te dice Siri, y dice Siri, ¿quién fundó la iglesia católica? Jesucristo en el año 33. Listo, ya Cristo fundó su iglesia. Pero si aquí Carmelo un día se le mete el loco y quiere fundar otra iglesia, la funda. ¿Quién le dice que no? Hay libertad de culto. Pregunto, ¿esa sería la iglesia de Cristo? No, esa sería la iglesia de Carmelo. Pero si Carmelo dice que esa es la iglesia de Carmelo, ¿quién lo va a seguir? Nadie. Pero Carmelo, para que la gente lo siga, dice, esta es la iglesia de Jesucristo. Siempre habrá un tonto que dirá, me voy con Carmelo porque esa es la iglesia de Jesucristo. Pero la acaba de fundar ahorita y Jesucristo vino hace 2000 años. Pero el diablo es padre de toda mentira. Yo quisiera que algún día la gente, por ejemplo, de la Florida, los evangélicos de la Florida, sé que me están escuchando. Y si no, pues verán este video. O de cualquier secta. Lo de la secta que está aquí al lado. Que algún día se preguntaran, ¿esa iglesia quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? Están en una iglesia que fundó un hombre. Y nosotros los católicos estamos en la iglesia que fundó Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré
la iglesia mía del yo. O sea, si usted funda otra iglesia, póngale su nombre. Tenga los pantalones en el puesto y póngale su nombre. Pero no le ponga el nombre de Cristo, porque ya Cristo fundó la de él. No sea mentiroso. El diablo es padre de toda mentira. Ustedes se han dado cuenta que se peleó un pastor con el otro aquí y se divorciaron, y ahora el otro está fundando otra iglesia. ¿Y qué iglesia está fundando? La de Cristo. La de Cristo. Vaya a engañar a otro con esa tontería, con esa mentira. Ustedes son testigos. Aquí en la Florida se dieron cuenta cuando se dividió la iglesia y viene otro pastor a fundar otra iglesia y dice que es la de Cristo. ¿Cómo le creo? ¿Por qué mienten? Pero los protestantes son mentira fresca. Dicen las mentiras así tan descaradas y la gente se da cuenta que es mentira y todavía le creen, porque el diablo es padre de toda mentira y seduce y engaña, porque dice aquí se siente bonito. A mí qué me importa que ahí se sienta bonito. Yo lo que me importa es estar en la iglesia de Cristo. Pero padre, es que ahí se siente bonito. Pregúntele a un drogadicto cómo se siente cuando se fuma un pitillo. Se siente bien, se siente bonito. Una nota, se siente en el aire, se siente... Entonces vamos a fumar droga. ¿Esa es la iglesia de Cristo? No. No es donde se siente bonito. Es donde Cristo dejó sus apóstoles, dejó su doctrina, dejó su enseñanza, dejó su iglesia. Ahí es donde yo quiero estar. ¿Ustedes no se dan cuenta que a veces en la iglesia católica es aburrido? Aquí no hay quien cante con teclado, aquí no hay quien cante a veces con guitarra, que viene Pedro, aquí no hay eso que aplaude, ¡ay, qué aburrido! Pero es la iglesia de Cristo. ¿Usted qué quiere estar? ¿Quiere estar donde sea divertido? Váyase para una parranda, vaya a una discoteca. La Eucaristía es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y nosotros simplemente vamos allí porque es la iglesia de Cristo, donde está toda la familia de Cristo, donde hay un jefe. Vean, Jesús dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vean cómo lo nombra Papa, pongan cuidado. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora viene donde lo nombra Papa. Vean cómo lo nombra Papa, pongan cuidado. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está. Igual como hacía el rey de Israel, Jesús lo hace. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí lo está nombrando papá. Le da las llaves. Cuando Él abra, nadie podrá cerrar. Cuando Él cierre, nadie podrá abrir porque Él es el papá. Es el jefe. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo está nombrando papá. Todos los cristianos del mundo entero deben tener a Pedro como papá. Todos los moradores de Jerusalén y de Judá deben tenerlo. Y esto significa, todos los creyentes deben tener a Pedro como papá, porque Jesucristo, que es el rey, le dio las llaves. Y eso lo hacía el rey con el mayordomo, para que todo el mundo respetara al mayordomo, le obedeciera, y él era el papá de toda la comunidad. En la nueva iglesia, en la nueva comunidad que es la iglesia, Cristo funda su iglesia y a Pedro le da la llave. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y escuche lo que viene. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí nadie me puede negar, ni siquiera a los protestantes, que Jesucristo le está dando poder, autoridad a Pedro. A ti te doy la llave, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Quién, por muy protestante que sea, se atreve a decir que Jesucristo no le está dando a Pedro esa autoridad? Ojo, y dice a ti, otra vez. Y a ti, Pedro, no dijo y a mí, porque los protestantes dicen que Jesucristo se señaló a él mismo y dijo a mí mismo. No, ahí no dice a mí mismo, dice a ti, Pedro, otra vez. Y a ti. A ti, se refiere a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí es donde la iglesia católica dice, Cristo le dio la autoridad de la iglesia a Pedro. Pueden mentarme la madre, me pueden mandar para el infierno, pero ningún protestante en el mundo me puede refutar. Ninguno. Usted puede tener una cabeza muy chiquitica, un cerebro muy pequeñito, pero usted, a pesar de eso,
puede entender que Jesucristo está hablando con Pedro, no está hablando con él mismo, como dicen los protestantes. Jesucristo se señaló a él mismo y dijo, y a mí mismo, yo mismo me doy las llaves del reino de los cielos. Lo que yo ate quedará atado, lo que yo desate quedará desatado. Eso se llama falsedad, mentira, engaño. Jesús le dijo a Pedro, lo que tú ates quedará atado. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates quedará atado en el cielo. Lo que desate quedará desatado en la tierra, en el cielo. Lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Quién me puede refutar a mí? Ninguno. Nadie. El católico pensante, el protestante pensante, se da cuenta que Jesucristo le dio a Pedro la autoridad de la iglesia que él fundó. Ahora, si un protestante acepta que Jesucristo le dio a Pedro la autoridad de la iglesia, el ser el papá de la iglesia, el mandar, el tener las llaves de la iglesia, entonces, si un protestante acepta eso, ¿quién lo va a seguir a él? ¿Qué tonto lo va a seguir en su iglesia? Nadie. Entonces ellos tienen que luchar, pero él llama protestante. Protestar contra la misma palabra, a pesar de que está escrito en la Biblia Reina Valera que estamos leyendo. Ellos entonces se enfrentan a la palabra de Dios, porque saben que los católicos no van a leer la Biblia. Pero hoy yo, como sacerdote del Dios Altísimo, con tranquilidad, con serenidad, con el corazón en la mano, les estoy mostrando para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Jesucristo a Pedro le dio la autoridad de la iglesia que él fundó. ¿Y por qué los protestantes no se someten a esa autoridad que dejó Cristo con las llaves, con lo que ate quedará atado y con lo que desate quedará desatado? Porque ellos no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Solo los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo obedecerán a ese jefe. El que no crea que Cristo es el Rey del universo, el que no le haga caso, pues jamás va a llamar a ese jefe papá. Jamás le va a hacer caso. Nosotros le hacemos caso porque sabemos que es el único jefe que Cristo dejó dentro de la iglesia. Miren, hermano, fíjense ustedes que en el versículo 13, desde el versículo 13 en adelante, van a encontrar a Jesucristo hablando con sus apóstoles y van a descubrir que los apóstoles, la gente estaba perdida, la gente no sabía quién era Cristo. Y ante la pregunta que le hace Cristo, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿O quién es el Hijo del Hombre? Verá que la gente va a dar respuestas distintas. Y eso fue lo que llevó a Cristo a fundar la iglesia. Porque la gente no estaba clara. Estaban enseñando mentiras. Cada uno enseñaba lo que le daba la gana, lo que creía. Pero no estaba enseñando la verdad. Pongan cuidado. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién era Jesús? Vean la respuesta y ustedes me dicen si estaban en lo cierto o estaban equivocados. Hablaban sobre Jesús, como los protestantes. Aquí está el retrato mismo de los protestantes. ¿Y por qué Cristo fundó la iglesia? Porque cada protestante va a decir lo que a él le da la gana. Sí habla de Cristo, pero equivocadamente. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. ¿Jesús era Juan Bautista? Pero había un grupo de gente que hablaba sobre Jesús, predicaba que Jesús era Juan Bautista. Aquí está el error. Vean que la gente estaba equivocada como los protestantes. Cada uno dice sus propias mentiras. Hablan de Cristo. Jesucristo es Juan el Bautista. Están hablando de Jesucristo, pero están enseñando mentiras. Otros, Elías. Jesucristo no es Juan Bautista. Esa secta está equivocada. Jesucristo es Elías. Cualquier persona inteligente se da cuenta que también esos están equivocados. Jesucristo no era Elías. Otro, a ver, ¿quién es otro por allá? Otra secta que salga por ahí. Y otros, Jeremías. Otra secta dice que Jesucristo era Jeremías. Desen cuenta que no hay capacidad de conocer la verdad.
Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. o alguno de los profetas. El que más se acercaba, algunos de los profetas. Así están los protestantes. Hablan sobre Jesucristo, pero enseñan mentiras. Cuando Jesús ve que están enseñando sobre Él, están hablando, predicando sobre Él, pero están enseñando mentiras, ¿qué decisión toma? Le pregunta a los discípulos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En medio de tanta confusión, hay uno que está claro, Pedro, pongan cuidado. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten la diferencia en la respuesta. Uno decían que era Juan Bautista, error. Otro que Elías, error. Otro que Jeremías, error. Otro que alguno de los profetas, error. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Se dan cuenta que Pedro tenía la verdad? No podemos decir que todos tenían la verdad. Es que todo el que hable de Cristo tiene la verdad. No todo el que hable de Cristo tiene la verdad. Teológicamente aquí la Biblia está diciendo que no todo el que hable de Cristo trae la verdad. Porque a unos hablaban de Cristo y decían que era Juan Bautista, eso no es verdad. Otro que era Jeremías, eso no es verdad. Otro que era Elías, eso no es verdad. Otro que alguno de los profetas, eso no es verdad. Vean que las sectas hablan de Cristo, pero no traen la verdad a pesar de que hablen de Cristo. Y por eso hay tantas sectas, aquí está dibujado, que hay personas que hablan de Cristo. Pero uno solo, Pedro, el que Cristo dejó como encargado de la iglesia, tiene la verdad en medio de tanta confusión. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese sí tenía la verdad. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ahí es donde Cristo funda la iglesia, en esa persona de Pedro, porque tiene la verdad. Ahora escuchen. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón. Esta palabra me gusta. Presten atención, otra vez. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres. La palabra, bienaventurado eres. Todo aquel que predique la verdad es bienaventurado. Todo el que predique la mentira no es bienaventurado. Todo el que tenga las ideas claras sobre Jesús y que no engaña a la gente, bienaventurado. El que enseña mentiras como los protestantes, no es bienaventurado. Es la diferencia entre una cosa y la otra. Hay de aquellos que dicen que es lo mismo. No hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor sordo que el que no quiera oír. Sigue. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la Biblia está diciendo que Dios Padre le ha revelado la verdad a Pedro. Cuando hay tanta confusión, Dios manda la verdad. Dios envía a un hombre que diga la verdad. Y ahora escuche lo que Jesús le dice a Pedro. Pongan cuidado, atención. Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Pregunto. Si Jesús lo llamó Simón, bienaventurado eres Simón, repítelo donde dice bienaventurado Simón. Bienaventurado eres Simón. Si Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Ahora Jesús viene a cambiarle el nombre a Pedro. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por qué no le dice, ahora yo te digo que tú eres Simón? Debería decirle, ahora yo te digo que tú eres Simón, porque Jesús dijo, Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro. ¿Pero por qué le dice que es Pedro? Se equivocó. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús tenía que decirle, y ahora yo te digo que tú eres Simón, porque antes le había dicho, bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón. Que me responda cualquier protestante. ¿Por qué aquí le dice Simón, pase, y ahora yo te digo? Y yo también te digo que tú eres Pedro.
¿Por qué no le dice Simón? ¿Qué le pasó a Cristo? Ahora yo te digo que tú eres Pedro. No, se equivocó. Tenía que decirle, y ahora yo te digo que tú eres Simón. Los protestantes dicen que Pedro no significa piedra, sino significa piedrita. Y yo me río. Le pregunto a un protestante, a esos que son teólogos, que saben mucho, pregunto, si Jesucristo no quería decir que Pedro era piedra, ¿por qué no le dijo, y ahora yo te digo que tú eres Simón? Fácil, mire, se lo traduzco. Si los protestantes niegan que Pedro es la piedra que Jesús dejó dentro de la iglesia, ahora pregunto, ¿por qué no dice, y yo te digo que tú eres Simón, y sobre esta piedra, que es Cristo, no Pedro, yo te digo que tú eres Simón? Vamos a aclarar los términos. Tú no eres la piedra soy yo. Entonces yo te digo que tú eres Simón, la piedra no eres tú, soy yo. Tú eres Simón, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Jesucristo no hizo así. Jesucristo dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y Pedro significa piedra. Y los protestantes dicen, pero una piedra chiquita. Ajá, si es una piedra chiquita, ¿con qué finalidad Jesús le cambia el nombre a Pedro? Que me explique. ¿Con qué finalidad le cambia el nombre? Tiene que haber una finalidad. Porque le acaba de decir Simón. Y ahora, instante, momentico seguido, le dice, bienaventurado eres Simón, porque eso se lo reveló mi Padre y no la carne. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por qué no le dice, y yo te digo que tú eres Simón, y sobre esta piedra, que soy yo, edificaré mi iglesia? No. Y le dice, tú eres Simón, bienaventurado Simón, y yo te digo que tú eres Pedro. Le cambia el nombre y le pone el nombre de piedra. ¿Para qué le pone el nombre de piedra? Y luego dice, tú eres Pedro. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y sobre esta roca, entonces los protestantes dicen, Jesucristo no llamó piedra a Pedro. Y si no llamó piedra a Pedro, dígame qué significa Pedro. ¿Y por qué Jesús le llama Pedro? ¿Y por qué no le pone Simón? El nombre es Simón, déjele el nombre tranquilo, no se mate en la cabeza, ¿para qué se lo cambia? ¿Quién le cambió? Hasta ese momento nunca nadie se llamaba Pedro, nadie. Por primera vez alguien en el mundo se llama Pedro. ¿Y quién le pone el nombre? Jesús. ¿Y qué significa Pedro? Piedra. ¿Y por qué Jesús le cambia el nombre de Pedro? Si era Simón, algo nos quería decir. Pero los protestantes no quieren escuchar. Se tapan los oídos para no oír que Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, porque ellos no quieren entender que Jesucristo fundó una iglesia y a Pedro lo dejó encargado de esa iglesia. Y como ellos no pueden refutar la iglesia católica, y como esa piedra que Cristo dejó, ese Pedro que Cristo dejó, ese jefe que Cristo dejó, ese papa que Pedro dejó, que Cristo dejó, ese papá que Cristo dejó con las llaves para gobernar a la iglesia, ellos dicen, no queremos la iglesia, no queremos a Pedro. Entonces quitemos a Pedro como piedra, quitemos a Pedro como papá, como papa, quitemos a Pedro como jefe, nos ponemos nosotros como jefe, quitamos la iglesia que Cristo fundó y fundamos nosotros la propia iglesia. Ay, qué frescolita, ¿no? Y que se llaman cristianos y dicen que vienen de Cristo, pero lo que dice Cristo lo quieren destruir. ¿Y cómo sabemos que sí Jesucristo quiso cambiar el nombre de Pedro y que no fue casualidad, que Jesucristo se equivocó? Primero, no se equivocó porque nadie hasta ahora se llamaba Pedro. Entonces, él no se iba a equivocar con otro nombre si nadie se llamaba Pedro. Hasta ahora él lo está inventando. Segundo, lo que estaba antes y lo que está después nos muestra que Pedro sí es el que Cristo quiso colocar. ¿Por qué? Porque si lo pone piedra, o sea, jefe, o sea, encargado de la iglesia, o sea, una ficha importante dentro de la iglesia que los demás deben respetar, coincide con la segunda parte. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Si Pedro
Si Cristo no tenía la finalidad de darle a Pedro la autoridad, ¿por qué le dice a ti te doy la llave del reino de los cielos? Quitemos pues el nombre, que Jesús no le puso el nombre de Pedro, solamente que Jesús se equivocó, fue a decir Simón y dijo Pedro. Pero fue una equivocación de Jesús. Bueno, y entonces, ¿por qué le dice, y a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado? ¿Qué significa eso? Lo mismo, significa que es piedra. Significa que es el encargado que Cristo dejó dentro de la iglesia, que es alguien fundamental, esencial dentro de la iglesia, pues tiene las llaves. Es lo mismo. Menos mal que Jesucristo lo dijo de dos maneras. Lo dijo diciéndole, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo dijo, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Es lo mismo, pero con otras palabras. Porque la Biblia lo repite varias veces de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que la gente quede clara que Jesucristo fundó una iglesia y que a Pedro le dio el encargo de gobernar esa iglesia. Así de sencillo. ¿Quiénes lo creen? Los creyentes. ¿Quiénes no están de acuerdo? Los creyentes. Los que creen en los hombres pero no creen en la Biblia. Ningún protestante en el mundo me puede refutar. Vean los videos, he ido en el mundo entero. He debatido con tantos pastores que se dicen que son los maximitos y que son los formadores y la última Coca-Cola en el desierto, lo último que saben. Vean los videos. Ninguno me puede refutar. Y Jesucristo no solamente lo llamó Pedro, simplemente sencillo, sino que lo puso cuando nombra en Mateo capítulo 10, versículo 1, nombra a los apóstoles, a Pedro lo coloca en primer lugar. Y recuerda que se llamaba Simón y que Jesús le cambió el nombre de Pedro. Que no fue que Jesucristo tuvo un pelón, que se equivocó. Fue a decir Simón y le salió Pedro. Fue a propósito. Mateo lo dice. El mismo Mateo lo dice que fue a propósito. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pongan atención. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí viene, vean que no fue casualidad, fue a propósito. Pongan cuidado. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Preparados? Ahí viene. Son estos. Primero, Simón. Primero, ¿quién? Simón. Llamado Pedro. Ah, no fue que se le escapó. Fue a propósito. Dice que se llamaba Simón, pero que Jesús le puso el nombre de Pedro. Primero, Simón llamado Pedro. Jesucristo fue quien le cambió el nombre a Pedro. Pero antes se llamaba Simón. ¿Por qué le cambió el nombre? Y dice que es el primero, otra vez. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo. No dice segundo, tercero, cuarto, no. Primero, Pedro, punto. El jefe, el que tiene la llave, el encargado. Se llamaba Simón, pero Jesús le cambió el nombre. Listo. Lo más curioso es que no solamente lo hizo se sabe que Jesucristo hablaba los dos idiomas, o el evangelio fue escrito en los dos idiomas, el arameo que hablaba Jesucristo y el griego que los apóstoles comienzan a escribir. El griego. En griego lo llaman Pedro, pero en arameo lo llama Cefas. Juan 1:42. Cefas significa piedra en arameo y Pedro en griego significa piedra. Para que no haya confusión, lo llamó en arameo piedra y lo llamó en griego piedra. ¿Para qué? Mírenlo en los dos idiomas. Primero arameo, Cefas significa piedra y Pedro en griego significa piedra. Pongan cuidado cuando Jesucristo llamó a Pedro. No se llamaba Pedro, pongan cuidado. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo:
tú eres Simón. ¿Está claro? Jesús no está equivocado. Sabe que se llama Simón. Él le dice, tú eres Simón. Ahora mire cómo le cambia el nombre. Y le pone el nombre en arameo y en griego. Y los dos significan piedra. Pongan cuidado. Viene, arameo primero. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Será llamado? Tú serás llamado Cefas. ¿Será llamado? Tú serás llamado Cefas. Cefas es arameo y traduce piedra. Es piedra. Piedra en arameo significa Cefas. Pero no quedó solamente en arameo. Ahora en griego. Te llamarás otra vez. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, en griego, Pedro. O sea que Jesucristo llamó a Pedro 2 veces piedra. Pedro en arameo, Cefas. Y Pedro en griego. Y los dos traducen piedra. Y los protestantes comienzan a decir, no, pero es que Cristo dijo que piedrita, que no, en arameo piedra, en griego piedra. ¿Qué es lo que no entienden? Tú eres Simón y de ahora en adelante te llamarás piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que no entienden? Por eso se le llama protestantes. Porque ellos dicen, protesto. Protesten todo lo que le venga en gana. Y luego a Simón Pedro, ya más adelante no lo conocen como Simón. Normalmente Pablo lo va a llamar como Cefas, como piedra. Ya no, ni siquiera como Pedro, lo llama como Cefas, piedra, roca. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 12. ¿Cómo llama Pablo a Pedro? No lo llama Pedro porque dicen los protestantes, es que Pedro también significa piedrita. Bueno, entonces no lo va a llamar piedrita, lo va a llamar Cefas, que significa roca, punto. Va. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas. De Cefas, Pedro, roca. Primera de Corintios 15, 5. Se le apareció a uno y después se le apareció a Cefas, a la roca. ¿Por qué no le dice a Simón? ¿Por qué no le dice a Pedro? ¿Por qué lo llama roca en arameo? Porque ellos están claros que Jesucristo fundó una iglesia y quiso una piedra visible para todos. Véanlo. Y que apareció a Cefas. ¿A quién se le apareció otra vez? Y que apareció a Cefas. Habla en arameo. Pone esa palabra en arameo para taparle la boca a los protestantes que dicen que es una piedrita, porque en griego Pedro significa piedrita. Ajá, ¿y en arameo? ¿Y en arameo qué? Habla los dos idiomas, lo pone en los dos idiomas para decirle jaque mate. Si no cree que Pedro es roca, porque usted, su pastor, le dice que es piedrita, entonces en arameo Cefas no tiene opción para decir que es piedrita. Es piedra. Y piedra es piedra, si sea chiquita, si sea grande, es piedra. Sí. Si yo le tiro a usted una piedra, así de grande, así de grande, así de grande, o así de grande, o como la casa de grande, de todas maneras es piedra. Y eso le dijo a Pedro que se llamaba piedra, pero es que los protestantes, cuando no quieren aceptar el evangelio, sacan excusa y excusa. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan hoy y quede muy claro, volvamos otra vez a Mateo 16, 18, es que Jesucristo funda una sola iglesia. No funda 2, no funda 3, no funda 4. Esa iglesia es universal, católica, todos los pueblos. Y esa iglesia tiene como jefe a Pedro, porque Jesús lo colocó, y todos nosotros tenemos que llamarlo Papa, jefe, como queramos. Escuchen, ¿otra vez? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
mi iglesia. No es varias iglesias, no dice, tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre este pedregal o estas piedras yo voy a fundar la iglesia pentecostal, la iglesia adventista, la iglesia mormona, la iglesia luterana, la iglesia testigo de Jehová. No, dice, tú eres Pedro, de esta piedra edificaré una sola, mi iglesia, una sola. ¿Y de dónde salieron las otras? Del diablo, que significa diablo, significa el que divide, va dividiendo para destruir la iglesia de Cristo. Ese es trabajo del diablo. Y los protestantes, sin darse cuenta, sin querer, sin saber, están trabajándole al diablo, dividiendo la iglesia de Cristo, que es una, y que la fundó el mismo Cristo, y que fue una sola hasta el año 1520, que llegó Martín Lutero, padre de los protestantes, el día del diablo, 31 de octubre, día de Satanás, y funda a los protestantes. Y qué raro que sea el día del diablo. Y diablo significa el que divide. Y ese día fue que casualmente Martín Lutero fundó a las sectas protestantes. Qué casualidad, ¿no? Que sea el mismo día del diablo. No es casualidad, es que Satanás está mostrando que él es el que divide. Y comenzó a dividir la iglesia el día de él. Los protestantes no saben cuándo nacieron. Dice, yo vengo de Cristo. Yo fui ahorita a República Dominicana, vengo de allá, de República Dominicana. Y fui al lugar donde se hizo la primera misa, cuando vino Cristóbal Colón a nuestras tierras. El primer bautizo. ¿Se acuerda cuando llegó a nuestras tierras? No, usted no acuerda, no están con eso, ¿no? Pero a lo mejor han leído la historia, ¿verdad? Fue en República Dominicana. No venía ningún pastor protestante. No venía ningún evangélico. No existían en ninguna parte del mundo. Pero la ignorancia es atrevida. Entonces ellos dicen, nosotros venimos de Cristo. Y cuando llegaron a la tierra de nosotros, pregunto, ¿por qué no llegaron? ¿Por qué no vinieron? ¿En qué parte del mundo estaban? Si todavía su papá Martín Lutero no había nacido. No existían todavía. Lean la historia. La Reforma Protestante en 1520 con Martín Lutero. Reforma Protestante. Nacen los protestantes. Católicos, al menos por curiosidad. Lean la historia, al menos por protestantes, al menos por curiosidad, lean la historia. Ya sé que ustedes se sienten muy bien donde están, ahí se siente bonito, ahí lloran, ahí gozan, está bien, pero están en una iglesia que no es la de Cristo. Están en una iglesia que la fundó un hombre guiado por Satanás para dividir la iglesia de Cristo. ¿Qué les pasa? Y Cristo quiere un solo rebaño bajo un solo pastor y dejó a Pedro encargado. Hoy les mostré con capítulo y versículo. No lo quieren creer, eso es problema de ustedes. Pero yo, como sacerdote del Dios Altísimo, con todo el corazón, con todo mi amor, les he explicado con tal claridad para que el que tenga ojo vea, el que tenga oído oiga. No me maldigan, no me insulten. Estudien a ver si es verdad o mentira. Les di capítulos, les di versículos. Vayan a la historia, lean. Si es mentira, ustedes mismos se dan cuenta. Pero si es verdad, ¿por qué no lo aceptan? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Los felicito a ustedes porque a pesar de que hay muchos trabajadores falsos engañando cristianos evangélicos, que son falsos, ustedes se han mantenido firmes
en la una y única iglesia que fundó Cristo. En esa iglesia nacimos, en esa iglesia vivimos y en esa iglesia queremos morir. Nada ni nadie nos debe sacar de esa iglesia, porque Cristo murió por la iglesia, ama la iglesia, entregó la vida por la iglesia. Y si yo no estoy en la iglesia de Cristo, ¿quién me va a salvar? ¿El pastor? ¿El diablo? Ninguno de ellos nos va a salvar. Por eso pues les invito a que sigamos viviendo con alegría, con gozo, nuestra fe, dentro de la única iglesia que fundó Cristo hasta el final. Papá Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de descubrir en las Sagradas Escrituras que el nuevo pueblo tuyo se llama iglesia. Y no es una iglesia pequeña de un solo pueblo, es una iglesia universal, católica, donde caben los hombres de todas las naciones. Bendito sea, Señor, porque nos ha revelado que esa iglesia tiene un jefe, un papá, alguien que tiene autoridad y que tú lo dejaste para guiar a tu iglesia. Ayuda, Señor, a los hermanos separados para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.